Números 33, versículo 35. Amén. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Esión-Geber. A mí a veces me parece más fácil decir Geber, pero es Esión-Geber. Y es importante la diferencia porque en español nosotros con la G leemos Geber, pero esa misma palabra en el hebreo se dice Geber, pero también tiene un motivo. Y es que vamos a leer ahora Deuteronomio, vamos a ver, entre otras cosas, por qué este lugar tiene ese nombre. Deuteronomio 2. Vamos a leer bastantes versículos, o sea que voy a hablar muy poco. 2, 1 al 21. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia. Y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos, para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo.
los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Este es un resumen que hace Moisés, y hay algunos versículos que nos hablan de lo que Dios le habló a Moisés, lo que Dios le ordenó. Y vimos, como ya comentamos en otra oportunidad, desde el versículo 2, versículo 3, Dios le da la orden, desordena, Dios manda que ellos empiecen o que se vuelvan al norte, que empiecen a caminar en una manera directa hacia la tierra prometida. Ya había pasado suficiente tiempo dando vuelta, pero gracias a ese tiempo en el que ellos, por un lado, podemos decir negativo porque estuvieron dando vueltas, pero por otro lado, a pesar de todo eso, Dios pudo trabajar en ellos y enseñarles muchas cosas, muchas lecciones. Pero ya había sido suficiente ese tiempo. Entonces Dios dice, ya ha sido suficiente el tiempo, ahora empiecen a caminar al norte. Directo, como si fuese en una línea recta, hacia la tierra de Canaán. Y leímos estos versículos de Deuteronomio, si continuamos leyendo, notamos que Moisés hace un resumen y muestra que había gigantes en esa tierra, que había personas altas, muy grandes, y van marcando los pueblos que habitaban. Pero por eso decía, es importante cómo nosotros pronunciamos este lugar, Esión, Geber, porque de esa palabra, Geber, desde el hebreo de esa palabra, se desarrolla, podemos decir, el principio de estos gigantes. Ahora leemos Génesis 6. El versículo 1 y versículo 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Empecé leyendo el versículo 2 o el versículo 1. Porque leí el 3, pero el 3 no estaba incluido. Dice el 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Y hay otra versión que dice las hijas de Adán, o sea, del hombre, en otras palabras. Y esto nosotros podemos ver en algunos versículos en Lot. La carta a Judas también habla de esto. Recuerdan que Judas dice que a los ángeles que no guardaron sus moradas. Bueno, tiene que ver con todo esto que sucedió en Génesis. Y que esa relación de los hijos de Dios, de los ángeles con las mujeres, con personas humanas, produjo una especie que fueron, podemos decir, no fueron humanos normales, sino que fueron gigantes. Y cuando hay una relación, aunque no sea correcta, entre seres de la misma especie, seguramente o probablemente puede estar mal, pero cuando la relación es con distintas especies, como en este caso de los ángeles con las hijas de los hombres, todavía es mucho peor. Y las consecuencias son más graves. Y por lo tanto hubo un desarrollo de lo que en el Génesis habla de esta palabra que leímos en número que dice Esión Geber. Hay versiones que hablan de estos gigantes con una palabra de la familia de esta palabra Geber, que en hebreo es Geber. Entonces está relacionado de tal manera el lugar
con lo que pasó o con estas personas gigantes o digamos, de tamaños extraños a los de un ser humano, diferentes por lo menos. Entonces, es importante el detalle porque este lugar, Ezion Geber, significa espinazo del gigante. Y tiene que ver con que esa tierra donde los israelitas tenían que ir a poseer, estaba, en algunos, como leímos en Deuteronomio, Moisés dice que había hombres muy altos, grandes hombres, había gigantes. Y recordamos cuando fueron los espías, vieron que había hombres muy grandes en la tierra de Canaán. Entonces, uno podía pensar, bueno, se asustaron, tuvieron miedo, pero no, realmente eran personas muy grandes. Y a tal punto que realmente vinieron muy atemorizados. Pero el tema, hermanos, es que nosotros vamos a ir viendo, con algunos versículos más, que desde ese momento, o podemos decir desde la jornada de Jotbata que vimos, la anterior a Abrona, y aún esta, el pueblo de Israel fue teniendo un estado, podemos decir, un ambiente en el que le era propicio poder ganar la buena tierra. Pero iban a tener que luchar porque en la buena tierra tenía que sacar a muchos pueblos que no eran agradables a Dios. Quiere decir que iba a haber una lucha. Y todos nosotros, desde el primer día que nos convertimos, tenemos ciertas luchas, nuestras luchas. Pero a medida que avanzamos, a medida que crecemos en el Señor, siempre las pruebas van a ser más difíciles. Siempre, esto es así. Al principio de la jornada del pueblo de Israel, Dios dice que no los hizo pasar por el camino de los filisteos para que no tuviesen ellos guerra o lucha con los filisteos y se atemorizaran o se volvieran atrás. Podemos decir, cuando somos nuevos en el Señor, con poco tiempo de convertidos, el Señor tiene ese cuidado de protegernos de alguna manera, y las pruebas, podemos decir, si bien hay pruebas, no son tal vez como tienen otros hermanos más maduros, sino que tal vez son más leves. Entonces, cuando ellos llegan a este lugar, Jotbata, Abrona, y estas últimas tres, por lo menos, lugares de acampe que ellos tuvieron, están íntimamente relacionadas. No podría existir una sin la otra, porque en algunas ellos tienen la condición apropiada para empezar el viaje en una forma directa a la tierra de Canaán, y de esa manera ellos puedan seguir avanzando. Y si notaron cuando leímos Deuteronomio, ya en ese lugar habían muerto todos los que habían salido de Egipto, mayores, generación adulta. Los que iban a continuar eran todos los que habían nacido en el desierto, la nueva generación, que era la que iba a entrar después a la buena tierra. Y es importante también que la vieja generación no iba a entrar porque hace referencia al hombre natural. La nueva generación entra en la buena tierra porque ese nuevo hombre es el Señor en cada uno de nosotros. Y el nombre, el significado del lugar, digo, es importante porque da a entender que había no solamente personas grandes o gigantes con los que ellos iban a enfrentar, y esto hace referencia, por supuesto, al pueblo de Dios, que va a tener problemas o se va a enfrentar con luchas más profundas cada vez. Saben, Satanás, por supuesto, no puede hacer nada, absolutamente nada, directamente contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que le queda por hacer? Tratar de arruinar lo que es el pueblo de Dios. Él va a hacer todo lo que puede, todo lo posible contra el pueblo de Dios, contra los creyentes de este tiempo, contra los cristianos. Sabemos que el Señor ya lo venció en la cruz, como cantamos, y Satanás a Dios directamente no le puede hacer absolutamente nada. Por eso Satanás lo que busca, lo quiere es tratar de arruinar al pueblo de Dios. Por eso leímos en las últimas cartas, la última compartí que tuvimos acerca del pueblo de Israel, en las cartas de Apocalipsis, que al que venciere, en todas las cartas dice al que venciere. Pero esto también nos da a entender que algunos pueden no vencer,
o podemos decir, podría llegar a ser vencido por Satanás. Pero el que venciere es el que va a agradar al Señor. Ahora ellos, estando en esta jornada que compartimos hoy, están listos, preparados para volver al norte, directamente en línea recta hacia la tierra de Canaán y para poseer la tierra. Pero no va a ser esto sin que haya lucha. Y cuanto más madurez, cuando más espiritualidad puede alcanzar un hermano, más fuertes, más profundas, más específicas son las luchas. Porque todos desde un principio, y tal vez en nuestro desarrollo como cristianos, vamos teniendo nuestras pruebas, nuestras luchas. Probablemente en algún caso puedan ser laborales, económicas, familiares, que tienen que ver con nuestro alrededor. Pero los hermanos, cuando son maduros, podría poner el caso, por ejemplo, de Pablo, las luchas que tiene, ya no son por cosas que están a su alrededor. La lucha es directamente por lo que él quiere hacer para el Señor, o por su servicio al Señor. Entonces, ya no es tanto por las cosas que nos rodean, sino por algo directamente ligado con el Señor. Podemos leer Tesalonicenses. Vamos a anotar algo que Pablo dice ahí, 1 Tesalonicenses 2:18. Dice, está hablando por supuesto Pablo a los hermanos de Tesalónica, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y Satanás va a tratar siempre de impedir todo lo que uno quiere hacer como servicio al Señor. Eso por un lado. En este caso de Pablo, quería impedir la comunión entre los hermanos. Pablo tenía un corazón dispuesto para ir a los hermanos, pero Satanás estorbaba. Entonces siempre Satanás está trabajando continuamente para estorbar o hacer todo lo que puede para impedir, incluso como en este caso de Pablo, la comunión entre los hermanos. Pero no es lo único, podría ser un punto entre tantas otras cosas. Hay muchísimas cosas que Satanás trata de impedir. Y si bien es un punto fuerte, podemos decir, la comunión entre los hermanos, hay muchísimas otras cosas que Satanás intenta impedir. Ahí, en Daniel, vamos a leer el capítulo entero. Vamos a ver también una persona que tenía un corazón para el Señor dispuesto y que también tuvo mucha oposición. Tengamos paciencia, vamos a leer todo el capítulo. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce unido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión,
y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y alienta. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda con ello, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. También acá nosotros podemos, son muchos versículos, podemos ir notando y marcando que Daniel también, cuando se propuso en su corazón o dispuso su corazón, también encontró mucha oposición. Tanto que tuvo que venir un ángel de parte del Señor para fortalecerlo, para alentarlo, para darle vigor. Y esto sucede, hermanos, cuando en hermanos, podemos decir, un poco más maduros, a medida que vamos creciendo, en la medida que vamos madurando, la lucha es cada vez más intensa, si es que estamos a tono con el Señor. En el caso de, tengo que tomar sí o sí como ejemplo Pablo, los apóstoles, Pedro, hermanos que estaban tan comprometidos con el Señor, con su propósito, con la obra, con los hermanos. Entonces su corazón era tal para el Señor que verdaderamente sufrían por causa de la obra del Señor y por los hermanos mismos. En el Nuevo Testamento tenemos muchos versículos donde Pablo habla de su sufrimiento por los hermanos. A los Gálatas, por ejemplo, les tuvo que decir que aún sufría dolores de parto. Entonces, en este caso él estaba, Pablo, totalmente entregado al Señor, a su obra, y para eso él vivía. Y en la medida que uno va creciendo y madurando, debería en lo normal ser así también para con todos nosotros. Pero si no estamos tan a tono con el Señor, siempre estamos
como compartimos la otra semana, dando vueltas siempre sobre las mismas cosas. Pero sabemos que esa no es la voluntad del Señor. Si bien en su misericordia, en su paciencia, Él permite muchas veces. Y a veces por nuestra incredulidad, generalmente, permite que demos muchas vueltas. Pero el propósito del Señor es que nosotros podamos avanzar. Y como en este caso, el pueblo de Israel, desde este lugar de acampe, empezaron a caminar avanzando en una línea recta hacia la tierra prometida. Sabemos que desde el principio, desde que ellos salieron, el propósito de Dios era llevarlos a la tierra prometida, sin tantas vueltas. Pero somos así los seres humanos, damos muchas vueltas, somos muy difíciles para el Señor, no abrimos, no disponemos tanto nuestro corazón, y por eso es que perdemos tiempo y damos tantas vueltas. Pero lo que, hermanos, principalmente yo quiero destacar es que siempre, o mejor, cuanto más madurez haya, nosotros vamos a notar que más oposición hay de parte del maligno. Una vez compartiendo, recuerdo haber dicho que se comenta o se dice que en el caso de Lutero, cuando él estaba sirviendo al Señor en su oficina, llegó a tener de tal manera la presencia de Satanás que casi lo veía físicamente. No sé qué vería físicamente, pero él lo veía patente. Tanto que le arrojó un frasco de tinta con la que él estaba usando para escribir. Entonces quiero decir, cuanto más alguien está haciendo algo por el Señor, lógicamente Satanás más se opone. Mientras nosotros estamos dando vuelta a nuestras propias cosas, y Satanás no le afectamos, no le hacemos que se haga ningún problema. Por eso es que hacen muchos compartir en muchas reuniones, hablamos de nuestra necesidad de crecimiento, de poder poner nuestros ojos en el Señor y dejar de dar vuelta en nuestras propias cosas. Y en el caso vimos de Daniel, tal vez si uno quiere después lo puede leer más detenidamente, va a notar que hubo mucha resistencia. Pero aunque hubo mucha resistencia de parte del maligno, de todas maneras, el Señor siempre vence. Y vino, podemos decir, en ayuda para fortalecerlo y para vigorizarlo a Daniel. Y para que al final cumplir su propósito a través de Daniel. Entonces, es importante que, tengo que decir, hermanos, lamentablemente me parece que en general, quiero decir, no hay tanta conciencia de que la vida cristiana es una lucha espiritual. De que hay una lucha que no vemos, pero que es una lucha tremenda, terrible. Y cuando uno no está tan al tanto de que es así, yo por lo menos noto que puedo ser descuidado, que no tener en cuenta que hay tal lucha y que es, ¿cómo puedo decir? Podría ser la batalla más importante del universo entre el pueblo de Dios y el maligno. Porque el maligno está continuamente, siempre tratando de arruinar al pueblo de Dios. Y muchas veces puede ser que nos agarre con la guardia baja o no preparados para luchar. Por eso es importante que nosotros podamos no saber, porque a veces me pueden decir muchas cosas a veces, pero sí las escucho nada más. Que el Señor nos pueda mostrar, como hablamos la semana pasada, que nos pueda revelar que verdaderamente la vida cristiana es una lucha. Y que es tan importante que nosotros podamos tener una visión clara de lo que es la guerra espiritual. Porque eso nos va a llevar a orar de una manera apropiada, adecuada. Y nos va a poder poner en un lugar adecuado también para poder vencer en esa situación. Podría decir que en general uno puede notar que estamos muy distraídos con tantas cosas que no percibimos que hay una lucha espiritual. Pero al margen de que yo pueda estar distraído o no, hay una lucha que es tremenda, y que lamento que muchas veces puedo encontrarme distraído. Vamos a leer Efesios 6.
del 10 al 18. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero resaltar el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si notamos, hay un orden y hay escalafones o categorías o jerarquías entre el reino de Satanás. Porque dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. No es que uno sea todo eso, sino que es la jerarquía entre, podemos decir, el ejército diabólico, el ejército de Satanás. Tanto que en el caso de Daniel, el que se oponía era un príncipe, me refiero de las tinieblas, y por lo tanto tenía que venir un príncipe de parte del reino de Dios para luchar contra ese príncipe. Entonces, tal vez nosotros no estamos tan al tanto, pero sin duda, hermanos, hay jerarquía en esos reinos. Y es importante también que nosotros, aunque lo escuchemos muchas veces, también quede bien grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Vieron que todos reaccionamos siempre así, rápido, siempre reaccionamos urgente contra sangre y carne. Pero dice la palabra que no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades. Y aún dentro de las iglesias, entre los hermanos, también muchas veces se reacciona para luchar contra sangre y carne. Y tampoco es ni afuera ni adentro es contra sangre y carne. Siempre el que quiere traer ruinas es el propio Satanás. Pero para luchar hay una lista importante también con la que uno tiene que vestirse. Y eso nos capacita para luchar de una manera adecuada, apropiada. Podría decir, bueno, todos más o menos tenemos una imagen de cómo es un soldado, cómo se viste, por ver una foto, por ver una película, nos damos cuenta. A ningún soldado se le ocurriría ir sin su casco, o sin su arma, o sin su calzado apropiado. No, van equipados de manera que puedan afrontar una guerra, una batalla. Y Pablo está utilizando ese mismo ejemplo para mostrarnos que también nosotros necesitamos estar equipados de una manera adecuada para luchar. No es de cualquier manera, porque por eso decía, es una guerra que es, diría, muy seria, muy profunda,
bien específica, que no podemos hacerla de cualquier manera. Incluso también leímos esto, habrán notado, como dice uno de los últimos que leímos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Acá notamos por lo menos dos maneras: toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, y otra vez súplica por todos los santos. Y a veces creo que tal vez algunos podemos tener la idea de que, bueno, es orar, o simplemente o sencillamente orar. Pero también la oración tiene sus distintos aspectos. Uno puede orar a veces, pero hay momentos. Del caso de Daniel, vimos que no probó manjar, no tomó comida, no bebió vino, no hizo nada. Pablo, cuando se convirtió, por 3 días no comió, no durmió, no hizo nada. Quiero decir, hay momentos en que el caso es tan grave, tan serio, que uno necesita dedicarle de una manera muy especial el momento de la oración. Por eso digo, a veces uno puede pensar que, bueno, oro, o que cualquier tipo de oración es lo mismo, y entendemos que esto no es así. Por eso, el lugar donde los israelitas acamparon, primero Dios preparó un ambiente, ellos fueron preparados, estuvieron listos para empezar a caminar, para avanzar, y ese era el momento. Antes no estaban preparados. Entonces, cuando estuvieron listos, Dios dio la orden. Y así, de la misma manera, tiene que ser con cada uno de nosotros. Necesitamos poder equiparnos con el Señor. Todos sabemos, la tierra prometida, Canaán, es figura del Señor Jesús. Es figura de todas las riquezas que hay en su persona. Pero para eso era necesario que ellos estén preparados, empiecen a luchar, ir echando a los enemigos y en algún momento tomar posesión de la buena tierra. Y así sucede también con nosotros. Cuando estamos preparados, entonces podemos disfrutar de todas las riquezas del Señor. Mientras tanto, no va a ser posible. Espero que haber podido ser claro, hermanos. Así que hemos leído muchos versículos. Si quieren, después se pueden repasar, volver a leer.